En los últimos meses se han aprobado medidas legislativas sumamente graves que comprometen seriamente la lucha contra la impunidad y obstaculizan los esfuerzos para alcanzar la verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado interno peruano ocurrido entre los años 1980 y 2000. En este sentido, el 9 de agosto del año pasado se publicó la Ley 32107, ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esta ley establece que tales crímenes solo podrían ser juzgados a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el 1 de julio de 2002 y el 9 de noviembre de 2023 respectivamente. Aunado a ello, el pasado 10 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen del proyecto de Ley 7549, que concede amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los comités de autodefensa, denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. El dictamen fue impulsado por el congresista Jorge Montoya y sustentado por el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi, quienes defendieron la medida como un acto de justicia hacia quienes enfrentaron al terrorismo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Daniela Pulido, soy integrante de la Comisión de Podcast del equipo de Derechos Humanos y es un gusto tenerles aquí presentes. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un episodio especial titulado Las leyes de la impunidad, análisis de la Ley 32107 y el proyecto de Ley 7549, 2023. Abordamos estas dos medidas legislativas que han sido sujetas a mucha crítica debido a que podrían impedir la búsqueda de justicia de las víctimas del conflicto armado interno del Perú entre 1980 y 2000 y finalmente impedir una reparación para estas. Y justamente lo que nosotros buscamos a través de este episodio es analizar la compatibilidad de estas medidas con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, con la propia Constitución e inclusive con jurisprudencia del Tribunal Constitucional que es vinculante. Para ello, en esta ocasión contamos con la presencia de Valeria Reyes Menéndez. Valeria Reyes es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster summa cum laude en estudios avanzados en justicia transicional, derechos humanos y Estado de Derecho por la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights en Suiza. También ha sido ganadora del premio Best MTJ Paper, otorgado a la mejor tesis del referido programa, fellow del programa de becas de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional en 2016 y seminarista del International Law Seminar de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en 2017. Ella ha trabajado como consultora externa de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos en Suiza, Estados Unidos y Perú. Actualmente ella es profesora en la Facultad de Derecho de la PUC y también coordinadora del área académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios. Es un gusto contar con usted en esta oportunidad, en verdad estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Daniela. También para mí es un gusto ser parte de este episodio del podcast y poder conversar sobre estos temas tan urgentes y sobre todo interesantes también. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dividir esta entrevista en dos grandes secciones, por así decirlo. Primero vamos a analizar la ley 32107 y posteriormente vamos a hablar de este controvertido proyecto de ley que ha sido aprobado el dictamen, pero aún no es una ley propiamente. Entonces, para empezar sobre la ley 32107, que se titula Ley que precisa los alcances y aplicación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, primero es muy importante entender qué son los crímenes de guerra, qué son los crímenes de lesa humanidad y justamente por qué se han dado tratados específicamente para perseguir estos crímenes. ¿Por qué se consideran tan graves? Gracias por la pregunta, porque creo que permite desmitificar una idea que existe en torno a estos crímenes, ¿no?
un crimen de guerra puede ser un homicidio, un crimen de lesa humanidad puede ser un homicidio, puede ser un acto de violación sexual, puede ser una agresión física. Lo que distingue a estos delitos de su forma de comisión común y cómo la conocemos o se le describe en contextos ordinarios es precisamente las características, los patrones que tienen estos delitos, el impacto desmedido sobre las personas y cómo precisamente estas formas de comisión han generado que toda la comunidad internacional deje de verlas como un asunto interno de los estados, que es lo que ocurre con delitos comunes regulados en el Código Penal y donde los estados tienen la prerrogativa de decidir cómo sancionan, cómo investigan, y que se empieza a ver como un asunto de la humanidad en su conjunto. Si es que yo salgo hoy día de este espacio y a mí alguien me agrede físicamente, es la fuerza pública estatal quien tiene que hacerse cargo, ¿no? La policía, el Poder Judicial van a responder. Se entiende que es un asunto interno del Estado en cuestión. Pero cuando se cometen cuestiones tan graves como un genocidio, el Holocausto, por ejemplo, violencia sexual, ¿no? Como casos en Ruanda, por ejemplo, limpieza étnica, la guerra de los Balcanes, etcétera, no se puede entender que es un tema únicamente de los estados, porque estamos hablando de cientos de miles de personas afectadas, estamos hablando muchas veces de ideologías que están detrás, ideologías de odio que son contrarias a todos los valores que como comunidad o como humanidad compartimos, y por lo tanto en esos contextos se entiende que la titularidad de la sanción ya no recae exclusivamente en el Estado como un asunto interno, sino en toda la comunidad internacional organizada. Entonces yo empezaba diciendo que un homicidio puede ser un crimen de guerra, un homicidio puede ser un crimen de lesa humanidad. Lo que va a distinguir este homicidio simple de estos dos delitos es la forma de comisión. Los crímenes de lesa humanidad, por definición, son ataques contra la población civil que se cometen de manera sistemática o generalizada. Es decir, apuntan siempre a una lógica de masividad, pero también de organización. Hay toda una política para cometer homicidios, para asesinar gente, para cometer violencia sexual, para torturar, para favorecer matrimonios forzados, esterilizaciones forzadas. Es decir, es esta lógica de nos pusimos de acuerdo y creamos una política criminal, ¿no? Y por eso se dice que los crímenes de lesa humanidad en principio son cometidos por los estados, porque quienes tienen la capacidad de generar todo ese nivel de organización son los estados. Pero también con la profesionalización, por decirlo de alguna forma, de grupos armados, por ejemplo, que tienen una estructura grande, cadenas de mando, etcétera, podríamos ver, o incluso control de ciertas partes del territorio, podríamos ver también a determinados grupos armados, grupos criminales, ¿no?, que están en capacidad de cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces, es difícil pensar que un único homicidio llega al umbral de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Tenemos que pensar en un conjunto amplio de víctimas, miles de víctimas, cientos de víctimas, pero sobre todo la lógica de la sistematicidad, ¿no? Y por el lado de los crímenes de guerra, no es un homicidio simple, porque tiene que haber un contexto de guerra, ¿no? Un contexto de conflicto armado. Y además la conducta tiene que ser con el objetivo de favorecer esa lucha armada, ¿no? O sea, se comete el delito porque beneficia a una de las partes que se está enfrentando. Entonces, no es lo mismo, insisto, un homicidio simple que asesinar a población civil porque, de alguna forma, mi argumento es que estoy asesinando al enemigo, pero en el camino también, si tienen que morir civiles, bueno, ese es el camino o el precio que hay que pagar, ¿no? Como se defiende desde algunas trincheras, obviamente con las que no concuerdo. Entonces, el contexto de los crímenes de guerra siempre se enmarca en un conflicto armado, en una guerra. En ese momento, desafortunadamente, los ejemplos abundan de crímenes de guerra. Lo estamos viendo entre Rusia y Ucrania, lo estamos viendo en Israel-Palestina, ¿no? Pero en el contexto peruano, específicamente en el momento en el que, el momento para el que se publican estas normas, había una guerra, ¿no? Yo sé que hay muchas personas a las que todavía no le gusta escucharlo porque desafortunadamente se ha vuelto un argumento muy político, pero si nos centramos estrictamente en lo jurídico, había un enfrentamiento entre un grupo armado que comete actos de terrorismo, lo podemos tildar de grupo terrorista sin ningún problema, pero que se enfrenta a las fuerzas estatales de manera violenta, prolongada, sistemática
sistemática en el tiempo, y por eso es que es posible argumentar que se cumple con los requisitos para decir que existía un conflicto y que en ese conflicto los grupos terroristas cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero que también en la respuesta estatal se cometieron estos delitos, y eso está probado judicialmente incluso en distintas jurisdicciones, ¿no? Sí, justamente creemos que es muy importante resaltar lo que mencionaste respecto a que un homicidio, casos de violación sexual, secuestro por sí solos, son jurisdicción del Estado en cuestión, que es el encargado de juzgar y sancionar estos crímenes, estos delitos. Pero hay ciertos crímenes, debido a su gravedad, que van más allá de esta jurisdicción nacional y justamente son dignos de juzgar no solo por el Estado en cuestión, sino también por otros estados. Y justamente queríamos abordar un poco más este tema de crímenes internacionales que mencionaste, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, porque un concepto también muy importante y que creo que es vital para que la audiencia pueda entender un poco más de esta ley es el concepto de imprescriptibilidad. Porque en el ámbito nacional podemos hablar de delitos prescriptibles, el homicidio, por ejemplo, pero en el ámbito internacional, con los crímenes internacionales, vemos más bien crímenes que son imprescriptibles. Entonces, quisiéramos entender un poquito primero qué es imprescriptibilidad y también cuál es la justificación de esta imprescriptibilidad. Sí, como bien mencionas, Daniela, la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, de las graves violaciones de derechos humanos, es un principio, ¿no? Y es un principio que se fundamenta en una idea muy básica y muy humana, y es que son conductas tan graves que no se pueden beneficiar de la impunidad. Es decir, no se pueden beneficiar de que el paso del tiempo impida el ejercicio de la acción penal, es decir, de la persecución, de la investigación, de la sanción, porque sería muy ilógico que si estamos a la par sosteniendo que estas conductas son graves, que rompen los lazos sociales de toda la humanidad, podamos en simultáneo decir, pero si pasan 10 años, o si pasan 15, o si pasan 20, ya no hay que juzgar los homicidios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el contexto del Holocausto. Se logró detener a algunas personas, pero muchos líderes nazis huyeron, ¿no? Y se sabía que estaban escondidos en distintas ciudades, en distintos países. Un caso muy emblemático es el caso de Adolf Eichmann, que huye a Argentina, y claro, él podría decir cuando lo encontraron como 20 años después, no, pero estos delitos ya prescribieron. Pero estamos hablando de un miembro del partido nazi que se encargaba de organizar a los trenes que iban a los campos de concentración, ¿no? Para que estas personas terminen en cámaras de gas donde eran asesinadas de la manera más cruel y brutal. Entonces, ¿cómo podríamos admitir que únicamente porque él tuvo la estrategia de esconderse y de eludir la acción de la justicia, entonces ya no puede responder, ¿no? Evidentemente hay, digamos, las cosas no son blanco y negro, y hay argumentos como hay que también proteger la seguridad jurídica, el debido proceso, el plazo razonable y todo lo demás, pero estamos hablando de conductas extremadamente graves, y por eso es que la imprescriptibilidad no es un principio que se defienda respecto de cualquier delito, sino de este tipo de delitos: genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad, agresión, ¿no? Que, como comentábamos en la respuesta anterior, son tan graves que no deberían beneficiarse de estas formas de impunidad. La prescripción es una de ellas, ¿no? Pero también tenemos los indultos, las amnistías, ¿no? En general hay un consenso en que cualquier forma que impide la acción de la justicia en estos supuestos está prohibida, porque claro, podemos tener un catálogo de conductas o medidas prohibidas, pero siempre veremos autoridades, personas, ¿no? Pensando creativamente cómo creamos una nueva figura de impunidad. Y por eso es que el concepto en general que proscribe ese tipo de medidas es la lucha contra la impunidad y los principios que derivan de la lucha contra la impunidad. Muchas gracias. Ahora creo que tenemos más claros los conceptos de qué son crímenes de guerra, de lesa humanidad, imprescriptibilidad también. Y ya con todo este bagaje de conceptos que tenemos, podemos pasar a analizar un poquito más de la ley, particularmente porque establece algo que en derecho de los tratados es bastante interesante, y es que señala que
la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de Roma solo empezarían a aplicarse desde su entrada en vigor para el Estado peruano. Y en general, sabemos que eso es algo que se da con todos los tratados, de manera general, que empiezan a surtir efectos jurídicos realmente cuando entran en vigor. Pero en el caso del Estatuto de Roma y la Convención sobre Imprescriptibilidad, hay artículos específicos donde se señala que justamente estos tratados van a aplicarse a los crímenes cometidos por los estados en años anteriores. Tienen artículos que hablan precisamente sobre la imprescriptibilidad, en el caso del Estatuto de Roma el 29, en la Convención sobre Imprescriptibilidad el artículo 1. Entonces, ahí preguntaríamos si realmente es posible, como señala el Estado peruano, que estos tratados entren en vigor recién en el año 2002, en el caso del Estatuto de Roma, y 2003, en el caso de la Convención sobre Imprescriptibilidad. Uh-huh. Esa es una pregunta bien interesante y también bien técnica, ¿no? Daniela empezaba diciendo que, claro, la regla general y lo que dispone la Constitución, pero que también admite el derecho internacional, es que cuando se ratifica el tratado y este entra en vigor, es decir, en el momento en el que empieza a surtir efectos, recién los estados tienen que cumplir con las obligaciones que están en los tratados que ha ratificado. Eso lo tiene nuestra Constitución, el artículo 55, pero también es un consenso a nivel del derecho internacional, ¿no? Porque precisamente es un derecho en el que los estados tienen el poder de consentir. Si yo no consiento, no tengo que cumplir con ninguna norma de derecho internacional. Pero ahí también, y yo creo que por eso la ley trata de torcer el significado de las normas internacionales, hay que dimensionar y contextualizar de qué tipo de tratados estamos hablando, ¿no? Yo creo que la ley adrede escoge estos tratados y omite otros que también hablan de investigar, juzgar, sancionar graves violaciones de derechos humanos, porque coincide la fecha de entrada en vigor de estos dos tratados con el periodo que para algunas personas es problemático, que es el de 1980 al 2000. Es como tener una lista de tratados, porque para el Perú hay tratados con esta obligación desde 1949, y de pronto se pusieron a buscar, ¿no? Y dijeron, mira, tenemos dos que entraron en vigor a partir del 2002-2003. Entonces hay que redirigir la atención a ellos y generar el argumento manipulado de que la obligación de investigar, sancionar, juzgar, recién nace para el Perú con esos dos tratados, cuando hay muchas obligaciones anteriores, ¿no? Yo hablaba de 1949, que es cuando se aprueban los convenios de Ginebra, que para Perú entran en vigor en el 51, tenemos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc. Pero centrémonos por un momento en estos dos tratados. El Estatuto de Roma es un tratado que sistematiza lo que en el derecho internacional ya existía por lo menos desde 1945, que es reconocer un conjunto de crímenes internacionales y establecer principios para su persecución. Imprescriptibilidad, responsabilidad del superior, no obediencia debida a órdenes evidentemente criminales, que no se pueda juzgar a personas menores de 18 años, etc. Y crea un sistema de justicia para un tribunal. Es decir, el Estatuto de Roma crea a la Corte Penal Internacional y le asigna un mandato y le dice, tú, Corte Penal Internacional, no puedes procesar delitos anteriores al 2002. Y para organizar un poco ese mandato, sistematiza lo que había estado, digamos, un poco desperdigado en distintas jurisdicciones, ¿no? Tribunales de Nuremberg o Tribunal de Nuremberg, Tokio, Ruanda, la ex Yugoslavia, etc. Entonces, crea un mandato jurídico, un marco jurídico para la CPI. Eso no tiene nada que ver con la obligación interna del Estado peruano de también investigar, sancionar, juzgar, etcétera, estos delitos. A lo mucho, la obligación específica para el Estado peruano es adoptar o adaptar su propio código penal a lo que establece el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional pueda hacer bien su trabajo, porque el trabajo de la Corte solo se activa si el Estado intentó primero juzgar y sancionar y no logró hacerlo, ¿no? Entonces la Corte tiene un mandato complementario. Para que eso funcione, el Estado peruano lógicamente debe tener estos delitos también contemplados en su código penal.
Y aparte tenemos a la Convención sobre Imprescriptibilidad, que es una convención de los años 60, no es del 2003. El Perú la ratifica en el 2003, que es un dato súper importante, porque la convención en ese momento, como bien señalaba Daniela, incorpora un artículo que dice que independientemente de su fecha de comisión, los estados que ratifican este tratado se obligan a no beneficiar con la prescripción a los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y esa frase es súper importante porque establece con claridad que no importa si los delitos se cometieron incluso antes del 67, que me parece el año en que se aprueba la convención, pero tampoco de la fecha en que ratifiquen los estados el tratado. El Perú ratifica en el 2003 e inserta lo que se conoce como una reserva, ¿no? En el derecho de los tratados, la reserva es un mecanismo para los estados para asumir un conjunto de obligaciones del tratado, pero aclarar que algunas de esas obligaciones no las está aceptando, ¿no? Pero para el derecho de los tratados está prohibido generar reservas sobre cláusulas que afectan el objeto y fin del tratado. Es decir, es como que yo ratifique un tratado para la abolición de pena de muerte, pero diga, formulo una reserva para igual regular la pena de muerte en el país. Es absurdo. Entonces, ¿para qué estás ratificando el tratado? No tiene sentido. Esa reserva es inválida, ¿no? Es diferente que yo diga, ratifico el tratado de la pena de muerte y inserto una reserva para que solo los tribunales penales de segunda instancia, por ejemplo, puedan tomar una decisión final. No estás perturbando el fin del tratado, estás especificando cómo lo vas a cumplir en tu ordenamiento interno. Entonces, ¿qué decía la reserva peruana? Decía, solamente se podrá aplicar la cláusula de imprescriptibilidad para los delitos que se hayan cometido luego del 2003. Es decir, los anteriores sí podrán prescribir, para una convención que precisamente pretende que nada prescriba, ¿no? Ninguno de estos dos delitos, lesa humanidad o crímenes de guerra. Y han habido muchos pronunciamientos sobre esa reserva. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que esa reserva no tiene sentido, que no es oponible en el derecho interno, pero sigue siendo el argumento que también resalta el dictamen y también la exposición de motivos de la Ley 32.107. Entonces, podemos quedarnos en la discusión de los dos tratados, jugar un poco con los argumentos que propone la ley, pero para mí el argumento que zanja la discusión es que las obligaciones del Estado peruano son muy anteriores al 2002 y al 2003, ¿no? Y sé que en algún momento podremos conversar también de cómo va esta discusión a nivel del Tribunal Constitucional, pero también hay toda una intención bastante, creo yo, caprichosa de jugar con las zonas grises, con las líneas, límites, ¿no? Para generar al menos duda, para sembrar duda y en la duda beneficiar a quienes no deberían beneficiarse. Sí, justamente ahorita vamos a hablar sobre el Tribunal Constitucional, recordando justamente que en 2011 se emitió una sentencia, la sentencia 0024-2010, donde el Tribunal Constitucional señalaba que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles y que esa era una norma imperativa del derecho internacional. Ahora nuevamente el Colegio de Abogados de Lima ha interpuesto una demanda justamente contra la Constitución, declarando la inconstitucionalidad de esta ley y sea retirada del ordenamiento jurídico peruano. Y queríamos preguntarle, justamente porque usted presentó un amicus curiae en representación del IDEPUC en contra de esta ley, ¿qué tal fue esa experiencia y demás? Uh-huh. Sí, ya recuerdos de Vietnam, ¿no? Como se dice. Como bien mencionas, Daniela, esta norma, la ley 32.107, está siendo cuestionada en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Lo bueno es que ya se ha intentado que se aplique en distintos procesos y un conjunto de jueces valientes, independientes, ha decidido hacer control difuso de esa norma. Y ni siquiera es que la cancha esté dividida, ¿no? Es una abrumadora mayoría de casos, digamos casi 99% contra 1%, donde se está decidiendo hacer control difuso de la norma. Es decir, no se le aplica porque hay indicios de que es una norma no solo inconstitucional, sino inconvencional, es decir, contraria a obligaciones internacionales del Estado peruano.
Y como bien mencionabas, Daniela, se ha iniciado por parte del Colegio de Abogados de Lima, pero también por parte del Ministerio Público, una acción de inconstitucionalidad contra la norma. La está conociendo en este momento el Tribunal Constitucional. De hecho, desde el IDEPUC, como institución académica, hemos brindado argumentos académicos para informar de mejor manera una posible decisión del Tribunal Constitucional, y hace algunas semanas participamos también de la audiencia pública del tribunal para escuchar a las partes, ¿no? Y en esa audiencia yo creo, y por eso terminaba un poco mi intervención anterior diciendo que hay un claro objetivo de sembrar duda, ¿no? Yo creo que si hay una única verdad certera en el derecho internacional, es que la impunidad no se aplica para graves violaciones de derechos humanos. No se aplica, no hay ni siquiera duda, no hay posiciones divididas en ese tema. No se aplica, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Interamericana, de otros tribunales internacionales, del propio Sistema Universal de Naciones Unidas, es bastante clara en que no son admisibles las amnistías, las prescripciones, los indultos para este tipo de conductas tan graves. Pero en esa audiencia se dejó esta discusión de lado, creo que porque ya era demasiado cínico quizás querer contradecir algo que tiene tanto consenso, para traer una serie de argumentos que son parcialmente ciertos o parcialmente incorrectos, como lo querramos ver, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que se estaría aplicando o delitos que han sido regulados por el Estatuto de Roma de manera retroactiva. Recordemos que decíamos que el Estatuto entra en vigor en el 2002 y sistematiza los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, agresión, etcétera. Entonces, lo que propone una de las partes, principalmente el Congreso, a pesar de que la ley ni siquiera es tan detallista en esto, es una ley de 5 artículos, ¿no? Lo que propone el Congreso y sus representantes es que aplicar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o sancionar a las personas por esta conducta es hacer una aplicación retroactiva de la ley penal y que eso es inconstitucional. Y para empezar, eso es incorrecto, ¿no? Porque a las personas que se les está investigando, juzgando, etcétera, no se les está procesando en el marco del Estatuto de Roma, o sea, no se les está aplicando de manera retroactiva el Estatuto de Roma. Se les está juzgando con el Código Penal vigente en el momento en el que ellos cometieron las violaciones que cometieron, sea el del 91, sea el anterior, el de 20 y tantos, ¿no? En función del momento en el que cometen los delitos. Lo que se utiliza a nivel de la justicia interna es una calificación del contexto para poder aplicar la figura de la imprescriptibilidad. Es decir, no se dice te estoy aplicando el artículo 8 del Estatuto de Roma, te estamos sancionando por homicidio, pero ese homicidio, o te estamos investigando por homicidio calificado, por ejemplo, pero ese homicidio ha sido cometido en un contexto sistemático y generalizado, y por lo tanto no debe beneficiarse de la imprescriptibilidad, y por eso esos procesos pueden seguir abiertos varios años después, precisamente por la forma de su comisión. Es decir, se utilizan los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como un argumento de caracterización de un delito que ya estaba contemplado en el Código Penal vigente al momento de la comisión de la conducta, ¿no? Entonces, hay mucho de apelar a la retroactividad está prohibida, solo se debe utilizar de manera benigna en favor del reo, etcétera, pero no se está aplicando un delito de manera retroactiva, o sea, no se está juzgando a esas personas por delitos de forma retroactiva, por delitos vigentes al momento de la comisión de sus conductas. Pero además, también lo que se propone es omitir de la discusión el impacto tan grave que puede tener esta norma si su constitucionalidad es confirmada por el TC, que es dejar a cientos de personas que tienen 20, 30, 40 años esperando una sentencia, una verdad judicial, en el olvido, ¿no? Que no haya nunca una resolución de sus casos. Es como si hubiese un interés o una preocupación desmedida en que a una persona no se le procese por conductas que ha cometido hace 20 años, pero se olvida que en el camino hay víctimas de esa conducta, que tienen más tiempo incluso esperando una decisión y además viviendo el dolor de la pérdida de un ser querido, de la desaparición de un familiar, viviendo los estragos en su propia vida de haber sido víctimas de violencia sexual. Entonces, no se puede dejar
o de vaciar al 100% de contenido estos derechos, ¿no? Por último, lo que le corresponde al tribunal es encontrar una solución proporcional, y por eso hablaba yo, al menos en mi intervención ante el tribunal, de un test de proporcionalidad. Ok, hay una preocupación por plazo razonable, hay una preocupación por debido proceso, encontremos una salida intermedia, pero esa salida intermedia nunca será anular el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Muchísimas gracias por esta explicación tan detallada. Con eso cerramos la primera sección y pasamos a la segunda para discutir respecto al proyecto de ley 7549. Ya hay un dictamen, aún no es una ley, pero es bastante cuestionable por los motivos que analizaremos en continuación. Uh-huh. En primer lugar, quisiéramos preguntarle un poco más de qué es una amnistía, porque este proyecto de ley establece, como ya habíamos mencionado, una amnistía general para las personas que han luchado contra el terrorismo. Esos son los términos de la ley. Entonces, preguntarle qué es una amnistía y nos puede dar un poquito más alcances del contenido de este proyecto de ley. Uh-huh. Una amnistía es una figura de impunidad, ¿no? Es una figura que lo que permite es, nuevamente, cancelar la acción penal, pero por un motivo distinto al de la prescripción. El de la prescripción básicamente se basa en el paso del tiempo como un argumento para ya no continuar con una investigación y una eventual sanción, y la amnistía simplemente erradica la discusión en torno a si... O sea, a ver, no se pronuncia sobre la culpabilidad o no de una persona, sino que simplemente dice, vamos a dejar las cosas ahí, por ponerlo de manera muy coloquial, ¿no? Incluso si la persona ya fue sancionada, vamos a anular su sanción, ya no tiene que cumplir con la pena, o si está siendo procesada, vamos a impedir la acción de la justicia, porque hay un motivo en principio válido para hacerlo, ¿no? Las amnistías, por ejemplo, suelen ser utilizadas en procesos de negociación de paz, precisamente porque el contexto es un contexto particular y delicado, ¿no? Se me ocurre la función o el actuar de la Comisión de la Verdad Sudafricana, ¿no? Había una situación de apartheid, se estaba pasando a un gobierno democrático que necesitaba reconciliar a un país profundamente dividido por segregación racial. Entonces, vamos a darle a esta Comisión de la Verdad la posibilidad de otorgar amnistías a cambio de verdad, a cambio de pedir perdón, ¿no? Vamos a escuchar a una persona responsable de un delito que se va a beneficiar de una amnistía, pero si contribuye a la acción de la justicia, si nos da más información para poder generar un relato desde la Comisión de la Verdad, si admite públicamente los hechos que ha cometido, si le pide perdón a las víctimas. Entonces, es una herramienta también para satisfacer otros derechos. Pero hay un consenso, y eso es creo a lo que quiero llegar y que me parece muy importante, en torno a que las amnistías no se deberían aplicar para graves violaciones de derechos humanos. Es decir, esta negociación puede servir, por ejemplo, para quienes cometieron delitos políticos, delitos de función, ¿no? Que en el marco del enfrentamiento al oponente también por ahí que perpetraron algún tipo de delito, pero no crímenes de guerra, no que cometieron violencia sexual contra las mujeres porque estaban en un conflicto armado. O sea, en ese sentido o en ese escenario no debería haber un beneficio de este tipo de figuras de impunidad. Y ahí, precisamente en mi comentario anterior, yo decía, es tan clara la discusión, es tan clara la posición del derecho internacional, que al menos la 32.107, la de prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, trata de apoyarse en la sombra, ¿no? En la zona poco clara, la zona límite, para defender la impunidad. Este dictamen, que yo creo... No estoy segura de cuándo va a salir este episodio, pero de repente cuando este episodio salga, esa norma ya va a ser una ley publicada, no estoy segura. Pero ese dictamen lo dice de la manera más vulgar, a mi manera de ver, ¿no? Se aplicarán amnistías a todas las personas procesadas, investigadas, etcétera, por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo perpetrados entre el 80 y el 2000. No distingue si es un delito como un robo, como una lesión, o un delito tan grave como la tortura o como la desaparición forzada, para todos por igual. Y quienes ya tengan sentencia firme y tengan más de 70 años, hoy estamos 2025, son delitos del 80, se imaginarán que la gran mayoría de personas ya tiene 70 años o se está acercando a esa edad.
tendrán también su amnistía, ¿no? O sea, es una ley pensada para un conjunto de personas, es una norma con nombre propio, y desde ese punto de vista ya es inconstitucional. La Constitución prohíbe normas con nombre propio, y es inconstitucional por todos estos motivos de fondo, ¿no? Bloquear el acceso a derechos constitucionales, pero también por desconocer obligaciones internacionales del Estado peruano. Sí, justamente quisiéramos reflexionar sobre leyes de amnistía que ya se han dado previamente en el Perú, particularmente las de 1995, y justamente como estas ya han sido rechazadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Quisiéramos tal vez que nos explicara un poquito más de cuál fue el razonamiento detrás de la Corte Interamericana para dictar estos fallos, y también si cree que esto se va a repetir ahora ante estas nuevas leyes. Claro, ahí el razonamiento o la argumentación de la Corte pasa un poco por lo que yo venía de explicar, ¿no? Que son conductas nuevamente tan graves que no se pueden beneficiar de la figura de la impunidad, y que más bien representan una inobservancia o un incumplimiento de los estados de su obligación internacional de investigar, juzgar, sancionar este tipo de delitos. En ese momento, la Corte Interamericana, para las leyes de autoamnistía, porque además eran normas en beneficio de los propios perpetradores, o sea, el Estado se daba una norma, a sí mismo una norma de impunidad. En ese momento la Corte incluso llegó al extremo de decir: yo estoy declarando directamente la nulidad de estas normas, que es algo que la Corte Interamericana no hace muy a menudo, ¿no? Y que creo que demuestra la convicción que tenía respecto de su posición, y también la gravedad de la conducta que estaba adelantando el Estado peruano al declarar estas leyes de autoamnistía. Leyes que fueron sacadas del ordenamiento, no rigen más. Pero algo que creo que está pasando desapercibido es que la Corte, no solo la Corte, la Comisión Interamericana también están monitoreando muy de cerca tanto la ley 3207 como el proyecto de ley 7549-2023, ¿no? Cuando hace un año, en julio, estaba en discusión, en debate, lo que en ese momento era un proyecto de ley y que hoy es la ley 3207, la Corte Interamericana incluso emitió medidas provisionales, es decir, una resolución en la que le exigía al Estado peruano que detenga el proceso de aprobación de la ley 3207, y fue la segunda vez en la historia del Estado peruano en desacatar una orden directa de la Corte, que es gravísimo. Lo hizo meses atrás, cuando también la Corte pedía al Estado no liberar a Fujimori en virtud de un indulto, que es también una forma de impunidad, y la Corte y el Estado, principalmente el TC en ese momento, desacató, ¿no? Y la Corte dijo: el Estado está en desacato. O sea, fue un escándalo a nivel internacional, pero como en el Perú pasan cosas graves y cada vez nos sorprenden menos, digamos que pasó un poco desapercibido. Y en julio nuevamente, el 1 de julio del 2024, la Corte Interamericana emite esta resolución y el Perú la desacata y promulga la ley 3207. El 7 de julio, hoy día no puedo decir el día, ¿no? Sí puedo decir el día. Sí. Bueno, hoy día es 15, entonces la semana pasada, el 25 de junio específicamente, la Comisión Interamericana exhortó al Estado peruano a no aprobar el proyecto de ley 7549, es decir, el de la futura ley de amnistía. Y el Estado peruano, porque mucha de la discusión se ha centrado en lo que dijo la Comisión, exhortar la no aprobación, pero poca atención ha recibido la respuesta del Estado peruano. El Estado peruano respondió: aún no se ha aprobado esa ley, no se ha materializado ninguna violación a derechos humanos, como diciendo, su eventual aprobación sí significaría una violación a derechos humanos, y señaló: además, en el Perú, todos los jueces tienen la capacidad de aplicar control de convencionalidad. Maravilloso. Yo insistí mucho en el argumento del control de convencionalidad ante el Tribunal Constitucional, y un magistrado específicamente era muy reticente a aceptar el argumento del control de convencionalidad, y él decía: los jueces tienen su propio criterio, ¿y por qué tienen que seguir la interpretación de la Corte? Pero vemos al Estado peruano diciéndole a la Comisión Interamericana: tranquilidad, mis jueces van a aplicar control de convencionalidad si esta norma eventualmente se aplica.
veremos, ¿no?, hasta qué punto esa posición del Estado es implementada también respecto de sus propios jueces, porque de lo contrario yo creo que, anticipándonos un poco a cómo funciona el sistema, el empuje de las propias víctimas que siguen apelando a los órganos interamericanos para tener respaldo, atención, protección, podríamos esperar nuevamente algún tipo de decisión por parte de la Corte, principalmente en su competencia provisional, pero también en cuanto a su competencia de supervisión de cumplimiento de sentencias. Perfecto, muchísimas gracias por esa explicación tan detallada. Finalmente quisiéramos cerrar con tal vez alguna pequeña reflexión general de estas leyes, de la situación del Estado peruano. Uh-huh. Yo creo que es muy importante no perder de vista en torno a quiénes gira esta discusión, ¿no? Estamos hablando de personas que han sufrido, y de repente suena un poco frío decir sufrido violaciones de derechos humanos, porque por algún motivo siento que ya ni siquiera eso nos interpela. Entonces creo que es importante reconocer que hay un sufrimiento personal y emocional muy fuerte en torno a estas heridas, ¿no? Yo hace poco estaba en una reunión con sociedad civil, pero también con representantes de víctimas de la época del conflicto, y escuchaba a un señor que tendría cerca de 75 años decir: yo ya estoy convencido de que me voy a morir sin saber qué le pasó a mi hijo. Y creo que recién cuando uno escucha eso, se da cuenta de que hablar de prescripción de homicidio, de retroactividad, se vuelve muy frívolo. Estamos hablando de una persona que tiene probablemente los últimos 30 años de su vida tratando de escuchar una respuesta sobre lo que le pasó a su hijo, y que en los años finales de su vida, ¿no?, su convicción es que va a morir sin tener una respuesta. Entonces, ese es el tipo de sensibilidad de los casos que nosotros trabajamos, ¿no? Sea porque son familiares desaparecidos, un estudiante que se fue a la universidad y de pronto no volvió más y no se supo más, una mujer que se fue a tener un control ginecológico y de pronto la esterilizaron sin su consentimiento, personas que fueron víctimas de tortura. Es decir, son situaciones tan graves. Yo siento que hoy nos escandalizamos muchísimo con la extorsión, el sicariato, todo lo que estamos viendo, que sin duda alguna es gravísimo, pero pensemos en que este tipo de conductas son igual de graves, ¿no? O sea, tocan fibras muy sensibles, familiares, personales, comunitarias. Entonces, a mí nunca me deja de sorprender cómo el compromiso de la legalidad no está con esos sufrimientos, sino que está con el no garantizar justicia, ¿no? Pasemos la página. Yo no sé si yo podría pasar la página si es de pronto mi hermano, mi esposo, mi papá, quienes son desaparecidos o torturados, ¿no? Creo que es muy fácil pedir pasar la página cuando no se trata del dolor de uno, y creo que nos toca todavía tener más empatía en ese sentido. Muchísimas gracias, Valeria, por esa reflexión tan certera y también por la explicación dada nuevamente. Y bueno, con ella estaríamos finalizando el episodio. Nuevamente agradecerles a nuestros oyentes por seguir sintonizándonos en un nuevo episodio de Humanizando Derechos. Los invitamos también a seguir las redes sociales del equipo, donde finalmente también buscamos contribuir a la difusión de noticias jurídicas relevantes y demás. Muchas gracias.